Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora cerramos el anillo mágico estirando como hacemos siempre, apretando un poquito para cerrar el agujero lo máximo posible. Ahora, en vez de cerrar con un punto deslizado como hacemos siempre con la propia lana, vamos a coger el nuevo color y lo vamos a insertar. Simplemente lo que vamos a hacer es, como veis ahí, el punto está a medio terminar y con la nueva lana terminó el punto deslizado, y de esta forma integro el color en su totalidad. Y ahora ya vamos a empezar a tejer un aumento en cada uno de los puntos, es decir, tejo 2 puntos en el mismo punto. He empezado con un anillo de 6 puntos bajos, luego tengo que terminar con 12 puntos bajos. Una vez tengamos los 12 puntos tejidos, lo único que nos queda es cortar la lana rosa, puesto que ya no la vamos a usar más. Ahora lo que voy a hacer, antes de seguir tejiendo, es poner un marcador, bien como los que os enseñé en un vídeo anterior, o bien simplemente cogiendo un trocito de lana de otro color. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo y un aumento. Es decir, en el primer punto tejo un punto bajo, y en el siguiente voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Vuelvo a tejer un punto en el de al lado y en el siguiente 2 puntos, y así hasta terminar toda la vuelta. Bien, ahora nos toca tejer 2 puntos y un aumento, y no lo vamos a hacer como siempre, sino que voy a empezar tejiendo un punto y en el siguiente un aumento, y ahora ya después de este aumento voy a seguir con la secuencia de siempre, es decir, 2 puntos y un aumento, un punto, otro punto, y en el siguiente hago el aumento, 2 puntos en el mismo punto, un punto, otro punto, y en el siguiente un aumento, y sigo esta secuencia hasta terminar la vuelta. Me toca tejer un punto, otro punto y un aumento, y ahora voy a tejer quitando el marcador el último punto bajo que me quedaba. En esta nueva vuelta voy a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Voy 2, 3 y el aumento. Uno, 2, 3 y el aumento, y así hasta terminar toda la vuelta. Termino con el último aumento donde tengo el marcador puesto, y como veis el tejido nos está quedando redondito, sin los piquitos que normalmente quedan al tejer siempre en el mismo sitio el aumento. Nosotros ahora estamos cambiando de lugar donde tejemos el aumento, y por eso nos está quedando un círculo mucho más perfecto que en otras ocasiones. Ahora nos toca tejer 4 puntos y un aumento, pero lo que vamos a hacer es tejer primero 2 puntos y al final los otros 2 que nos faltan. Es decir,
voy a comenzar tejiendo 2 puntos bajos y de seguido el aumento. Y ahora voy a seguir con la secuencia normal, es decir, 4 puntos bajos y un aumento hasta llegar casi al final de la vuelta, ya que al final, después del último aumento, tendré que tejer los 2 puntos bajos que me faltaban al principio. Como veis, estoy ya llegando al final y ahora me toca tejer el aumento. Y después del aumento voy a tejer 2 puntos bajos, que son los 2 puntos que no he tejido al principio. Pero como veis, y si contáis los puntos, son exactamente igual que siempre. Simplemente hemos cambiado de lugar el aumento. En esta nueva vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. Y si os fijáis, en las vueltas en las que tenemos que tejer puntos impares, seguimos la secuencia como la hacemos siempre. Es decir, comienzo tejiendo exactamente los puntos que necesito, en este caso 5, y después tejo el aumento. 5 puntos y un aumento. Y así voy a seguir hasta terminar toda la vuelta. Ahora vamos a tejer 6 puntos y un aumento, pero como nos tocan pares, lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos al comienzo, un aumento, y luego seguiremos con la secuencia de siempre, es decir, los 6 puntos y aumento hasta llegar al final. Como veis, tejo 3 puntos y un aumento. Y ahora sigo con la secuencia hasta llegar al último aumento y después tejeré los 3 puntos que me faltaban al principio. Si os fijáis, hacemos exactamente lo mismo en cada vuelta. Ya estoy en el final, voy a tejer el aumento que me falta. Y ahora 1, 2 y en el marcador el tercero. Y ya he completado la vuelta con todos los puntos. Si os fijáis, la única diferencia que hay es, en vez de hacer los 6 puntos al comienzo, simplemente repartimos 3 al principio y 3 al final. Y ahora ya me toca hacer 7 puntos y un aumento, y como es impar, hacemos la secuencia exactamente igual que siempre. Es decir, 7 puntos y un aumento sin ningún tipo de variación a lo largo de toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Ahora nos toca tejer 8 puntos y un aumento, pero siguiendo con el truquito que os he dado, lo que voy a hacer es tejer 4 puntos, un aumento, y luego voy a seguir con 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento, así hasta llegar al último de los aumentos, y después tejeré los 4 puntos que me faltan. Como veis, voy por el tercero, 4, y ahora tejo el aumento. Y después de este aumento ya comienzo con los 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aumento. Y así hasta terminar la vuelta. Como veis, estoy ya terminando y solo me falta tejer los 4 últimos puntos. Quito el marcador, tejo el último punto y ahora coloco el marcador de nuevo porque vamos a tejer la última vuelta, que va a consistir de 9 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y aumento. Y seguimos con esta misma secuencia hasta llegar al final. Como veis, ha quedado mucho más redondito que haciéndolo de la forma convencional. Ahora bien, no cortéis la lana porque vamos a tejer la colita. Ahora vamos a tejer 20 cadenetas. Vale. Una vez tengamos las 20 cadenetas, vamos a tejer en el tercer punto contando desde la aguja. Ese sería el primero, este el segundo y este mismo es el tercero. Pues ahí vamos a tejer una media vareta. ¿Veis? Enrollo la lana en la aguja y ahora inserto en la cadeneta, saco lana y voy a coger la lana y la voy a pasar por los 3 bucles. Voy a hacer esto 2 veces más, es decir, voy a tejer 3 medias varetas en ese mismo punto. Y ahora simplemente voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar a la última cadeneta. Termino de tejer los últimos puntos bajos y una vez los tengo todos voy a tejer un punto deslizado justo en el punto de al lado donde hemos comenzado la cadeneta y así se nos queda segura la colita y ya podemos cortar. Bien, ahora vamos a tejer las patitas y tenéis que fijaros en que estén más o menos a la par que el culete, es decir, que cada patita esté a un lado del culete, quedándose este justo en el centro. Vamos a enganchar lana y voy a hacer una cadeneta simplemente para asegurar el hilo y que no se escape. Y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Tejo una cadeneta al aire y volteo el tejido. Vuelvo a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hago una cadeneta al aire y volteo el tejido. Y ahora voy a tejer 2 disminuciones. Como veis, lo que hago es insertar la aguja en 2 puntos sin terminar de tejer el punto bajo, quedando 3 bucles dentro de la aguja, los cuales tejo a la vez para que así se forme la disminución. Vuelvo a hacerlo. Y ahora cadeneta al aire y volteo y hago una disminución. La disminución también la podéis hacer simplemente saltándoos un punto. Esto ya para gustos. Y ahora sí cortamos porque ya hemos terminado de tejer la primera patita. Ahora lo que hago es contar 6 puntos, 3, 4, 5 y 6 de separación entre una patita y otra, es decir, en el sexto punto voy a insertar la aguja y voy a tejer únicamente la cadeneta para que no se me mueva el tejido. Y ahora sí vuelvo a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giro.
Voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en la patita anterior. Vuelvo a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y cadeneta al aire. Y ahora 2 disminuciones. Ahí va la primera. Siguiente disminución. Cadeneta al aire y giramos. Y ya con esto hacemos la última disminución y terminamos nuestra patita. Y cortamos. Como veis, el posavasos está prácticamente listo, solo le faltan los últimos retoques. Ahora lo único que nos falta es esconder los hilitos que nos han quedado después de terminar el gatete. Ahora lo que voy a hacer sobre este corcho azul que veis de fondo es ir colocando alfileres alrededor de toda la figura, simplemente para ir marcando la forma que quiero que tenga al final. Como veis, voy cogiendo alfileres y los coloco allá donde necesite sujeción para mantener esa forma. Sobre todo, esto nos va a servir para darle la forma que queremos a la colita. Una vez hayáis puesto tantos alfileres como necesitéis para conseguir la forma que queréis, lo que vamos a hacer es utilizar el ingrediente secreto para que luego se mantenga así. ¿Y cuál es? Pues nada más que agua. Como veis, simplemente lo que hay que hacer es pulverizar toda la labor con agua y simplemente dejarla secar. Si lo podéis dejar al sol, mejor. Si no, no pasa nada, lo dejáis durante toda la noche o las horas que veáis que necesita para mantenerse totalmente seco y listo. Bueno, yo lo he dejado secar durante toda la noche y ahora simplemente lo que voy a hacer es retirar todos y cada uno de los alfileres. Y ahora, como veis, nuestro posavasos tiene la forma que queríamos. La cola de este ha quedado un poquito rebelde, entonces simplemente lo que tendría que hacer es volver a hacer exactamente el mismo proceso, echarle un pelín más de agua y listo, porque si os fijáis en el negrito me ha quedado perfecto. Bueno, como veis, aquí están los dos modelos. He hecho dos colores, uno negro como mi lunita y otro beige como Dagda. Y nada, simplemente me parece que son unos posavasos muy curiosos, muy simpáticos con el culete del gatete. Pero también se me ocurre que si les dais la vuelta, esto rosita podría ser la nariz y aquí podréis ponerlo simplemente unos bigotitos, quedándolo de arriba como orejitas y abajo la colita de decoración. Así que tenemos dos posibilidades a hacer, así que la que más os guste podéis llevarla a cabo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.